el doctor Jorge Retana Yarto. Él es licenciado en Economía con especialidad en Inteligencia para la Seguridad Nacional, maestro en Administración Pública, doctor en Gerencia Pública y Política Social. Tiene 4 obras completas publicadas y más de 40 ensayos y artículos periodísticos. 20 años como docente, más de 20 años como docente de licenciatura y posgrado, y también exdirector de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional del Centro Nacional de Inteligencia. Nos da mucho gusto recibirlo aquí en el programa. Doctor Jorge Retana Yarto, muy buenos días. Nancy, muy buenos días. ¿Me escuchas bien? Sí, lo escuchamos bien. Doctor, pues preguntarle acerca de esta revelación que hace el subsecretario de Seguridad Pública el día de ayer, Ricardo Mejía Verdeja, en torno a esta banda que en realidad parecía ya una banda de crimen organizado bien aceitada, donde todos estos colaboradores de Genaro García Luna tenían un papel fundamental en, sobre todo, su nexo con el cártel de Sinaloa, entre otros crímenes. ¿Cómo observa usted pues esta relación, esta infiltración que se vivió en las áreas más sensibles de la seguridad de México, seguridad nacional y seguridad pública? Este grupo estuvo primero en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, después pasa a la Agencia Federal de Investigaciones, luego controlan prácticamente la Secretaría de Seguridad Pública, y desde ahí tenían acceso a la Plataforma México, que es todo un sistema de seguridad y también utilizado para espionaje. ¿Cómo observa esta relación, esta simbiosis entre el crimen organizado y estos otros criminales también, porque no hay otra manera de llamarlos? Gracias nuevamente por la invitación, Nancy. Sí, mira, ellos surgen de un organismo de inteligencia típicamente producto de un régimen autoritario que recurría permanentemente a actividades de carácter ilegal, de carácter criminal. Ellos son producto de un organismo de ese tipo. Lo más parecido al CISEN de aquellos años es el DAS colombiano. Es decir, estamos hablando de una estructura de inteligencia volcada principalmente a la lucha política interna, a proteger a los gobiernos, a los regímenes en turno. No es propiamente una organización para el cuidado de la seguridad nacional, salvo que ésta se entienda como la seguridad del régimen en turno. Ellos surgen entonces de este organismo cuyas características son, como en otros casos en América Latina, la absoluta opacidad, la absoluta impunidad, la extralimitación en sus funciones, la falta de supervisión, regulación, fiscalización y rendición de cuentas. Este es un modelo típico, repito, en América del Sur de las dictaduras militares y incluso en Centroamérica y en México, producto de un régimen autoritario, despótico. Entonces, esta simbiosis a la que tú te refieres, vamos a entenderla en 2 grandes vertientes. Por un lado, con las organizaciones del crimen transnacional articuladas alrededor del narcotráfico de estupefacientes prohibidos, un tipo de narcotráfico de carácter multinacional. Y en el otro sentido debemos entenderla como el centro de una organización para la criminalización o para el crimen, mejor dicho, de lo que se llaman los delitos de cuello blanco. En ambos casos, como eje ordenador, el propósito fundamental y que lo lograron plenamente fue la captura del Estado. Desde ese punto de vista, entonces, nosotros tenemos que entender que se desarrollaron distintos modelos de participación en esas 2 grandes vertientes. Por ejemplo, en la segunda, en los delitos de cuello blanco, bueno, el líder, el secretario de Seguridad Pública, García Luna, estableció claramente sus propias empresas, se articuló en negocios multimillonarios
para comprar plataformas que generaran un tipo de espionaje tecnologizado, un tipo de inteligencia con aptitudes tecnológicas importantes, y por otro lado, los proveedores internacionales que él logró atraer hacia acá realmente pactaban directamente con él un conjunto de contratos, repito, multimillonarios, para el caso de las instituciones en donde él tenía una muy importante influencia. Y del otro lado, con las organizaciones del crimen transnacional a partir del narcotráfico, él desarrolló una serie de acciones y de alianzas que modificaron la geografía criminal en nuestro país y que modificaron también en distintos momentos la correlación de fuerzas entre las propias organizaciones criminales. Por ejemplo, se llamaba la gerencia cuando estaban juntos los hermanos Beltrán Leiva con el cártel de Sinaloa, cuando el grupo que se articulaba en torno a los hermanos Arreola asesina a uno de los integrantes de la AFI, siendo coordinador general el después secretario de Seguridad, pacta con el Chapo Guzmán que le ayuden a eliminar a este grupo que trabajaba para el cártel de Sinaloa, y este grupo es, con la participación del cártel de Sinaloa, es eliminado. Este es un modelo de colaboración con las organizaciones criminales, porque después era a la inversa. Las organizaciones criminales le pedían ese tipo de favores al secretario de Seguridad para poder eliminar adversarios, para obtener todo tipo de información de sus enemigos, para obtener también información relacionada con archivos, con investigaciones criminales, etcétera. Para esto él articula sus propias empresas con un conjunto de empresas que actuaban al margen de la legalidad. Entonces, estamos hablando de un personaje verdaderamente siniestro que además practicó en distintos momentos, junto con su grupo más cercano, practicó en distintos momentos la destrucción de archivos públicos. Todo el acervo documental de ese sexenio, prácticamente en distintos momentos, él se dedicó a destruirlo. Las cárceles se llenaron de presuntos colaboradores del narcotráfico. Llegaron a haber más de 25,000 acusados por ese delito y solamente fueron sentenciados con cargos probados alrededor de 1,800. Imagínate de qué manera se llenaban las cárceles, y estos se presentaban como grandes triunfos en la lucha contra el crimen organizado. De un personaje de ese tipo, con un círculo de colaboradores como el que ha descrito el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, es del que estamos hablando, Nancy. Así es, y me llama mucho la atención pues este concepto que hemos escuchado, pero pareciera como lejano, como que no lo tratamos de aterrizar en la realidad mexicana y que tiene que ver con esta captura del Estado. Pues verdaderamente teníamos a los criminales adentro con toda esta banda, esta mafia de Genaro García Luna. Sin duda, pues tenían acceso a información muy sensible que no solo potenciaba el negocio del cártel de Sinaloa, sino quién sabe qué otros negocios criminales se podían hacer al amparo de esta información. ¿Qué tanto daño pudieron hacer estos exfuncionarios en el sistema de seguridad de nuestro país? ¿Qué tanto daño le hicieron al propio Estado mexicano? Muchísimo. Yo creo que todavía hay mucho por investigar y hay mucho por revelar. Mira, ellos no solamente destruían archivos públicos de vez en vez, sino que además desarrollaban redes privadas de espionaje para los propios integrantes del gobierno,
y del partido en el poder, y desarrollaban también actividades de espionaje a los opositores políticos. Esos centros de investigación, de inteligencia o de espionaje basados en redes privadas, obviamente evadían la identificación desde las redes de las instituciones de seguridad, y toda esa información, Nancy, no sabemos en dónde quedó, no sabemos en manos de quién esté. Es probable que hayan destruido toda esa información, pero los que conocieron muy bien al ingeniero García saben que no era una persona que destruía ese tipo de información confidencial tan valiosa, sino que la preservaba para cuando fuera necesario utilizarla. Pero además ellos hicieron mucha, sobre todo el ingeniero hizo muchísima inteligencia política. Fíjate, desde que era estudiante en la UAM, él tuvo contacto con Sebastián Guillén Marcos, y él empezó a actuar como informante del CISEN. No me acuerdo si ya era CISEN o creo que tenía otro nombre, pero era el mismo organismo, y empezó a ser informante, y él pasaba constantemente reportes de lo que él empezaba a conocer como actividades de Sebastián Guillén para estructurar el movimiento que después apareció en la selva. También tuvo una participación directa, es decir, era un experto también en inteligencia y en espionaje político. Participa en la captura en México de uno de los integrantes del comando que pertenecían al EPR argentino, que habían asesinado a Anastasio Somoza en Paraguay. Capturó también integrantes del ejército guerrillero para la liberación de Galicia. Es decir, él era un agente de inteligencia extremadamente capacitado, y que desde luego puso todo eso al servicio del crimen organizado en esta del crimen transnacional, en esta doble vertiente que hemos mencionado. A partir de las organizaciones del tráfico multinacional de drogas, y a partir de las organizaciones del cuello blanco, estructurando amplias redes de impunidad para la captura del Estado, porque todas estas actividades, al decir de una autora como Olga Warnack, todas estas actividades eran conocidas por el presidente. Estamos hablando entonces de un personaje que tuvo una capacidad de acción ilegal, criminal, inusitada, y que en un momento dado puede haber sido una persona que tuvo más poder que el propio presidente de la República. Desde luego, esta situación derrumbó lo que quedaba del sistema presidencialista mexicano, porque un secretario se sobrepuso en muy buena medida a el poder presidencial, logró muy probablemente hacer cómplice al mismo, y a partir de ello logró un dominio muy amplio sobre y una influencia muy amplia sobre las instituciones. Mira, por ejemplo, de los archivos que se destruyeron, había uno de un teniente coronel del ejército que había sido injustamente encarcelado, y que después tardó mucho tiempo porque no se encontraban ya todos esos expedientes. Entonces, yo no sé si ya en la FGR haya carpetas en este sentido, pero sería indispensable atacar también ese punto, la inmensa destrucción de archivos, de acervo documental público que fue destruido porque él estaba obsesionado con cuidarse las espaldas. Hay mucha complicidad de las autoridades de otros países. Él recibió condecoraciones de España, de Colombia, de los Estados Unidos, tanto del FBI como de la DEA. En fin, se trató de un personaje absolutamente siniestro que causó muchísimo daño, y que todavía está por revelarse muchas cosas de las que él
de las que él desarrolló con su grupo llamado Los Siete Jinetes del Apocalipsis. Pues muy relevante esto que nos está dimensionando, doctor. También preguntarle, porque estamos prácticamente a días de que inicie este pues tan cantado juicio en contra de Genaro García Luna, ya en una corte de Nueva York, Estados Unidos, y siempre el interés del gobierno estadounidense pues es acceder a este tipo de informaciones sensibles, sobre todo en el caso mexicano, pues para seguir sometiendo a nuestro país a los intereses de aquella nación. ¿Qué tanto podría jugar o qué papel podría jugar toda esta información confidencial, información sensible, incluso de archivos desaparecidos que la autoridad actual no tiene conocimiento de su existencia, para que Genaro García Luna pudiera de alguna manera pues negociar su libertad a cambio pues de someter a nuestro país a pues estos intereses estadounidenses? Sí, mira, una gran cantidad o un fuerte volumen de información en contra del exsecretario de Seguridad surgió durante el juicio del Chapo Guzmán. Testigos protegidos como el Grande, como Vicentillo, como otros, testimoniaron en contra de él, pero revelaron también una parte muy importante de la información, y obviamente al hacerse ante un fiscal bajo juramento y dentro de un proceso formal, tienen validez legal. Entonces, una gran parte de esta información se virtió allí durante el juicio al Chapo Guzmán, pero recuerda que en estos días empezó a decirse que la Barbie no aparecía. La Barbie era un informante de la DEA que para que pudiera lograr el máximo nivel de información se introdujo como parte de las organizaciones. Acuérdate que era jefe de sicarios de los hermanos Beltrán. Entonces, él en las últimas fechas se transformó muy probablemente en testigo protegido y va a ser uno de los testigos estelares en contra de el exsecretario de Seguridad. Aquí tenemos una cuestión muy importante. Los fiscales en los Estados Unidos, las autoridades judiciales, etcétera, tienen una inmensa, porque el expediente de él está formado por decenas de miles de hojas. Hay una gran cantidad de testigos protegidos, y entonces estamos ante una situación en donde el gobierno mexicano tiene que estar muy precavido, porque ellos van acumulando una cantidad impresionante de información, y ha habido en el sentido de, en paralelo, profundizar las investigaciones en torno a este caso, al sexenio y al propio caso del exsecretario de Seguridad, desde mucho antes, porque en cualquier momento podemos tener una experiencia como lo sucedido contra el general que fue detenido en los Estados Unidos. Entonces, yo creo que la FGR tiene que profundizar de manera importante, tal vez, como se hizo en el caso de los crímenes de Ayotzinapa, tal vez crear una comisión de la verdad que pueda allegarse una cantidad importantísima de información, porque muchos de quienes tenían información sobre estos casos, obviamente la actitud punitiva, persecutoria que desarrollaba el exsecretario de Seguridad les inhibía para desarrollar una actividad testimonial importante. Entonces, me parece que esta situación está en el punto en donde las autoridades judiciales en los Estados Unidos tienen una inmensa cantidad de información, de vínculos, de relaciones, de cómplices,
porque los 7 jinetes del Apocalipsis eran el núcleo dirigente de toda una red criminal de impunidad para la captura del Estado. Estamos de un Estado criminalizado, es decir, de un Estado que a través del gobierno en turno desarrollaba políticas de carácter criminal, pero a la vez desarrollaba políticas de persecución contra grupos criminales selectivamente, de acuerdo a cómo se iban imponiendo las condiciones de las alianzas de las cuales era eje el secretario de Seguridad. Por ejemplo, también tenía una magnífica relación con los hermanos Beltrán. También les hizo favores importantes y ellos le llegaron a entregar gente que García Luna presentaba como producto, apresamientos como producto de la lucha contra el narcotráfico. Es decir, él desarrolló un modelo de cooperación y de estructura de alianza criminal que no podemos pensar que haya sido totalmente desaparecida, que no tiene ya, desde luego, la nube del primer círculo de poder del jefe del Ejecutivo, por supuesto, pero que no necesariamente no se pueda seguir practicando en algún eslabón de toda esta cadena de funcionarios, de instituciones, de instancias. No podemos descartarlo, pero ya es una gran ventaja que se ataque, como ha estado informando el subsecretario Verdeja, que se ataque y trate de buscarse a través de una política de cero impunidad la ruptura de este tipo de colaboraciones criminales. Pues muy, muy importante lo que nos comenta, doctor. También preguntar, porque en estas redes articuladas ya nos decía, hay 2 vertientes desde las cuales se puede analizar. La primera de ellas, pues ya está muy revisada, que tiene que ver con este vínculo entre el narcotráfico y esta mafia de Genaro García Luna, los 7 jinetes del Apocalipsis. También preguntarle sobre el otro tema, los delitos de cuello blanco, porque esos pareciera que no se le pone mucha atención. Entre estos delitos de cuello blanco, pues está todo el tema de los negocios que se hicieron en su momento al amparo del gobierno, de la propia Secretaría de Seguridad Pública, todo el tema que tiene que ver con las cárceles que se privatizaron, en fin, todo otra arista que también debíamos de estar pendientes los mexicanos y las mexicanas. Sí, efectivamente. El profesor Francisco Cruz, en su libro El Señor de la Muerte, desarrolla este planteamiento sobre, fíjense ustedes cómo lo que se llegó a plantear como una necesidad de evitar que los gobiernos nacionales siguieran haciendo erogaciones importantes en mantener a los presos dentro de las cárceles, se convirtió rápidamente en un negocio en donde los funcionarios, los altos funcionarios de la seguridad estaban vinculados. El tema relacionado con el sistema de reclusión penitenciaria es parte fundamental de la estructura para proveer la seguridad pública, porque ahí los recluyes y se supone, dentro de la doctrina humanista del derecho, que debieras rehabilitarlos para su reinserción social. Esto obviamente está lejísimos de suceder así y se decía que no debiéramos mantener a los presos, pero esta era la cobertura, como en muchos otros casos, la cobertura ideológica para generar una veta de negocios privados en los que participaran muchos de los funcionarios, desde la creación o remodelación de los centros penitenciarios hasta la estructuración de servicios privados dentro de estos centros. Fíjate cómo a partir de que se ideologizaba un tema, nos sale muy caro estar manteniendo delincuentes, esto es un gasto absurdo, hay que privatizar. Fíjate nada más el argumento ideológico para encubrir la proyección de una línea de negocios de carácter privado que se volvía una fuente
de recursos ilícitos para una gran cantidad de funcionarios, pero a la cabeza de la cual tiene que haber siempre el vértice, tiene que haber el poder más alto para que esto garantice dentro de la red criminal la impunidad ante el proceso de captura del Estado. Entonces, esta cuestión es muy importante, por eso yo he tratado de insistir en que debe plantearse el tema de la seguridad pública desde otra perspectiva. El crimen transnacional trastoca todas las instancias, y hablamos del crimen transnacional, repito una vez más, en la doble vertiente que he mencionado, y estos crímenes de cuello blanco llegan incluso hasta la cuestión relacionada con Altos Hornos de México, con todo, con la empresa de fertilizantes. Todo esto es una gran estructura criminal de negocios de cuello blanco, cuyo eje ordenador son el primer círculo presidencial en ese tiempo y en otros que podemos fácilmente develar, y los altos funcionarios públicos. Fíjate que, por ejemplo, en el caso que estamos presenciando en Perú, una de las acusaciones fundamentales contra el presidente Pedro Castillo son las revelaciones que hizo el ex titular de la DINE, de la Dirección Nacional de Inteligencia de Perú, porque Pedro Castillo supo de una serie de corruptelas de este señor y lo cesó. Entonces él se llevó información y audios, etcétera, y después ha tratado de involucrar con esos audios al presidente, y esta fue una de las causales para que se abriera la posibilidad de una tercera moción de vacancia al presidente. Fíjate el tipo de personajes que esos organismos engendran cuando están totalmente fuera del control parlamentario, judicial y ciudadano, es decir, fuera de control verdadero desde las instituciones del Estado. Estas son lecciones muy importantes que tú sabes en las entrevistas que me has hecho, en las que yo he insistido. Los negocios sobre las plataformas tecnológicas, ¿por qué eran posibles? Porque carecemos en absoluto de una ley que regule, que fiscalice y que exija cuentas en la adquisición de este tipo de equipamientos tecnológicos para desarrollar lo que es actualmente un tipo de inteligencia moderna, mucho más a través de medios tecnológicos que a través de a pie. Entonces, ¿por qué esto es posible? Por el gran vacío que existe en términos de que no tenemos una ley que regule la incorporación de medios sofisticados tecnológicamente para este tipo de actividades, y entonces los funcionarios en un momento dado que carecen de todos estos controles los pueden utilizar abierta y libremente, como sucedió en el caso de Pegasus y de otros que no se han dado a conocer a través de esto que te he mencionado, que eran redes privadas de espionaje al interior del propio gobierno y al exterior con los opositores al mismo.